Dije que me iba a olvidar y me olvidé. A ver, ahí está grabando. Listo. Bueno, digo de vuelta lo de la escala rápido. Que la escala es, así queda en la grabación. Yo preguntaba justamente, bueno, vamos a ver este ejercicio, y yo preguntaba, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa una escala? Es la relación entonces que existe entre una distancia en un plano, en un papel, en una carta o en un mapa o en una imagen, con lo que existe en la realidad o terreno. Entonces, lo que sea que mida en mi plano 1, mide 50.000 veces en terreno. Es adimensional, no tiene dimensiones, o sea que puedo usar en realidad la medida que yo quiera. Si digo que 1 centímetro mide en mi plano o en mi carta, 50.000 centímetros es lo que mide en terreno. Volvemos. Entonces, lo que nos pregunta es cuál es la escala aproximada de una imagen Landsat, TM, midiendo esa misma distancia en la imagen, ¿sí? Como habíamos hecho la otra vez, pero me da otra cosa, me da 5,2 centímetros. En la carta me da esto, en la imagen me da esto otro. Y el tip que les quería tirar es que presten atención a esto también, porque a veces la imagen que está viendo está relacionada a su tamaño de píxel. Ahora lo vamos a ver, pero lo más común es que le pregunten sobre alguna imagen Landsat o Spot en estos ejercicios. Otras no. Creo que no he visto. Pero bueno, saber el tamaño del píxel del Landsat y el tamaño del píxel del Spot. Ahora hay una pregunta que también se refiere justamente a eso. Bueno, esta pregunta es fácil porque es simplemente aplicar la ecuación que relaciona distancias en escalas, en este caso escala en la carta y en la imagen, con distancia en la imagen y la carta. La pueden recordar así o como quieran. Esto es pasaje de términos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué me están preguntando? La escala aproximada de una imagen, o sea, la EI. Lo que tengo que averiguar es EI, entonces tengo que despejar EI de la ecuación, que queda de esta forma. Si me estuvieran preguntando otra cosa, lo despejo y listo. O sea que se acuerdan una sola ecuación o fórmula y después hacen despeje para un lado o para el otro según lo que tengan que averiguar. Bueno, y hacían la escala de la carta por la distancia de la carta, que eso es dato, dividido la distancia en la imagen, que también es dato, ¿no? Y eso le da la escala de la imagen Landsat, que es este valor. ¿Qué significa este valor entonces? Que lo que yo mida, por ejemplo, en centímetros o en milímetros, vamos a poner milímetros, 1 milímetro en la imagen que yo tengo impresa o en PDF, en la realidad va a medir todos estos milímetros. Si es centímetro, centímetro, si es metro, metro, o lo que sea. El B lo que pregunta es esa misma distancia que habíamos marcado en la carta, ¿cuál va a ser en una imagen Spot 4 que tiene esta escala? Entonces, medio como que se da vuelta el problema, porque yo antes tenía que averiguar una escala, ahora no tengo que averiguar una escala, sino que tengo que averiguar una distancia. La distancia de la imagen, o sea, de I. Entonces, partiendo de la misma ecuación, ahora lo que tengo que despejar es de I, que es lo que no sé. La distancia en la imagen Spot. Cuando la despejo me queda esto, ¿sí? Pasa este término de C, pasa multiplicando para el otro lado y me queda esto. La escala en la carta la tengo porque es dato, esto es del mismo problema, este es el punto B del mismo problema. Entonces, esto es dato, ya lo tengo. La distancia en la carta ya la tengo porque también es dato, estaba en el enunciado. Y la escala del Spot me lo dicen acá. Yo uso el valor de abajo, ¿sí?
cuando me dicen escala y tengo que reemplazar, por ejemplo, escala de la carta, reemplazo por 50.000. Es la relación. Si me dicen escala de la imagen spot, reemplazo por 70.000. ¿Sí? Siempre por el valor de abajo. O sea, el valor de la escala. Bueno, esto que es la distancia ya la tenía del enunciado, que era la distancia en la carta, y me da este resultado. Y esto es otra forma de sacar lo mismo, de obtener lo mismo, porque ahora tenemos tres cosas, ¿no? Tenemos la carta, tenemos la imagen Landsat, que calculamos antes, y la imagen Spot, o sea que podemos hacer una relación entre la carta y la Spot, o la Landsat y la Spot, ¿no? No sé si se entiende. Entonces, los dos deberían dar lo mismo. Esta relación es entre la carta y la Spot. Y esta relación que sacan acá es entre la imagen Landsat, ¿sí? Esto y esto, entre la imagen Landsat y la imagen Spot. Lo podemos hacer porque también tenemos esos datos del punto A. La escala de la imagen Landsat lo sacamos en el punto anterior, que es esta. La distancia en la imagen Landsat lo habíamos sacado del enunciado también, y tenemos la escala del spot y nos da lo mismo. Nos debería dar lo mismo, es una forma de corroborarlo también que está buena, quizás para un parcial, no sé. Que estos dos resultados tienen que ser iguales. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, por ahora sí. Sí. Bueno, el punto C. Acá lo empiezan a complicar, pero en realidad no es complicar, sino que es agregarle una cosa más, que es una forma o una figura geométrica. ¿Por qué? ¿Qué dice? Pregunta, ¿qué superficie real o en terreno, es lo mismo, expresada en kilómetros cuadrados, poseerá una ciudad que presenta una forma rectangular y cuyas medidas en la imagen Landsat son de 3,75 centímetros por 2,65 centímetros de lado? Entonces, tenemos que delimitamos una ciudad, en este caso puede ser una parcela de un cultivo, una propiedad o lo que sea, que es rectangular y que tiene estas medidas en la imagen Landsat. Lo medimos en la imagen Landsat. Un lado mide esto, 3,75 centímetros, en el otro lado esto. De los cálculos anteriores tenemos la escala de la imagen Landsat, que es esta. Lo que tenemos que saber es la superficie de esta parcela, de esta ciudad, y la superficie en la realidad. ¿Cuánto tiene esa ciudad en la realidad en kilómetros cuadrados específicamente? Entonces nos está pidiendo ahora, ya no es más una relación de longitud, sino que es un área, y que además tenemos que decir cuánto mide en la realidad. Entonces, esto lo pueden hacer de varios caminos. El más simple es, primero, como nos está pidiendo algo que está en kilómetros cuadrados y nosotros venimos manejando centímetros, lo que conviene es llevar todo a kilómetros. Por ejemplo, la escala, ¿no? Esto no es, un centímetro no es igual a 120.000 centímetros, pero corresponden. Lo que quiere decir acá es que un centímetro, según la escala, corresponden a 120.192 centímetros en la realidad, sería, ¿no? De la imagen Landsat. Esto lo expreso en kilómetros, ¿sí? 120.000 centímetros en kilómetros aproximadamente, me da 1,2. Lo después del 2 lo descarto. Y es una medida aproximada. Con 1 o 2 decimales, después la coma, está bien. Entonces, tengo esta relación entre el centímetro que corresponde,
ya no corresponde a 120.000 centímetros, sino a 1,2 kilómetros. Entonces directamente ya estoy pasando, ya puedo pasar estas medidas, que están en centímetros, a kilómetros con la escala de la imagen. Si un centímetro, esto según la escala, ¿no? Si un centímetro corresponden a 1,2 kilómetros, 3,75 centímetros que lo medí en la imagen Landsat, ¿a cuántos kilómetros corresponde? A X. ¿Y X cómo se calcula? Como regla de 3 simple. Es este lado multiplicado por este y dividido este otro, que es la cuenta que está hecha acá. ¿Sí? Centímetro con centímetro se simplifican porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo y me queda en kilómetros directamente esta distancia. Entonces yo estaría sacando uno de los lados de este rectángulo en kilómetros según la escala de la imagen Landsat. O sea, estos son los kilómetros que representa en la realidad. Mido en la imagen Landsat y como sé su escala, puedo saber lo que representa en la realidad. Hago lo mismo con otra medida, entonces 2,65, ¿sí? Entonces va a ser la X va a ser 2,65 por 1,2 dividido 1. Otra vez, esta es la cuenta, se va a centímetros con centímetros, me quedan kilómetros y me da este resultado. Entonces tengo este otro lado expresado en kilómetros en la realidad. Y para saber la superficie, es la superficie de un rectángulo que es base por altura, o lado por lado. Entonces multiplico 4,5 por 3,18 kilómetros. Me va a dar 14,31 kilómetros cuadrados. Presten atención mucho en las unidades, porque si me está preguntando superficie, tiene que ser en metro cuadrado, kilómetro cuadrado o hectárea a lo sumo. ¿Sí? No es longitud, no es una medida de longitud, sino de superficie. Esta es la forma, digo yo, más rápida de hacer, más fácil de hacerlo, porque directamente ya desde un principio trabajo todo en la unidad que me está pidiendo el ejercicio, que es kilómetro o kilómetro cuadrado, ¿no? Cuando multiplico los 2 kilómetros, me quedan kilómetro cuadrado. Bueno, ¿alguna pregunta de este? No, por ahora no. Buenísimo, seguimos. A ver, yo veo, ¿no? Si me... Perdón, me iba a fijar, listo. Si me avisan cuando se quiere unir alguien más, porque todavía falta una. Bueno, acá lo que hay es una relación entre las hectáreas, porque es una medida que utilizan mucho para superficie y que seguramente se encuentre o kilómetros cuadrados o hectáreas cuando les pidan medir una superficie en parcial. Y bueno, esta es la relación que existe entre las hectáreas y los metros o kilómetros. Yo después les voy a mostrar una forma que para mí es mucho más fácil de recordar, pero capaz que para ustedes no, así que por eso les dejo esto también. Seguimos con el punto D del mismo problema. Y acá está la parte que les decía respecto a los satélites. Acá preguntan qué cantidad de píxeles en una imagen Landsat TM corresponderán a dicha ciudad que calculamos antes. Entonces, los satélites que les van a preguntar, o sea, que tienen que recordar el tamaño de píxel, son Landsat y Spot. Me voy a fijar si hay otro más, pero creo que no, en general no, son los que ya vieron, los más conocidos. Porque a veces hay que hacer este cálculo de relación entre los píxeles en la imagen, cuántos píxeles ocupan la imagen, respecto a la superficie que calcularon. Entonces, como sabemos que el píxel de Landsat es cuadrado y la resolución de ese píxel, la resolución espacial es de 30 metros, significa que tiene 30 metros de lado por 30 metros de lado. El píxel es un cuadrado que tiene 30 por 30, por lo tanto tiene una superficie de 900 metros cuadrados.
Sabiendo eso, entonces, decimos que un píxel tiene 900 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, como estamos trabajando en kilómetros, nos conviene pasar todo kilómetros, 0,0009 kilómetros cuadrados. Estamos pasando de metro cuadrado a kilómetro cuadrado, o sea que hay que mover la coma de a 2 lugares hacia la izquierda. Nos queda esto. Si tenemos entonces que 0,0009 kilómetros cuadrados representan un píxel, la superficie que nosotros calculamos, que era esta, 14,31 kilómetros cuadrados, ¿cuántos píxeles corresponden? Y entonces hacemos regla de 3, que sería 1431 por 1 dividido esto, y nos da 15.900 píxeles. ¿Se entendió? Me preguntan, chicos. Profe, Sí, entonces, con relación a los píxeles, hay que más o menos recordarse esto, ¿no? Que un píxel en Landsat TM es 30 metros por 30 metros. O sea, es como números fijos, ¿no? Los píxeles. ese fijo. Sí, por eso les decía que Landsat y Spot Sí. 4 y 5, que creo que miden lo mismo, se los van a preguntar, o sea, se los tienen que saber. Ahora vamos a ver uno con Spot también. Y son fijos. Claro. El píxel mide 30 por 30. Ah, ok, perfecto. Entonces, gracias, Sí, profe. la resolución espacial del Landsat y del Spot. Se la anotan ahí, se la machacan la cabeza con eso porque alguno de esas dos seguro que les preguntan. Ok, muchas gracias, profe. No, de nada. Respecto a la cuenta es bastante fácil en realidad, pero si no se acuerdan el tamaño del píxel, chau. Ese es el tema. Bueno, este punto, el siguiente, es al revés del anterior. Acá lo que nos dicen es que en una imagen Landsat, con esta escala, ya estamos viendo otra imagen, ¿no? La escala anterior nos daba otra cosa. Una laguna ocupa una superficie de 333,33 píxeles. Eso les puede parecer loco, pero en realidad están construyendo acá al lado, así que están pum, pum, pum. Perdonen los ruidos. Los programas estos de cuando uno se baja una imagen, en general ya vienen con una herramienta que es para cálculo de superficie, pero alguna que otra vez puede llegar a pasar que no estoy usando un programa que tenga eso, o la imagen no está con su referencia, entonces me puede dar el valor en vez de metros cuadrados en píxeles. Pero si yo sé el tamaño del píxel, puedo calcular la superficie. Y ese sería como el planteo de este punto. Hay que calcular la superficie esta que yo la tengo en píxeles, en una imagen Landsat con escala 1 en 120.000. Esa superficie, que es una laguna, la tengo que calcular en hectáreas, que esa es la unidad de medida de superficie que les decía que también entra mucho y que la manejan mucho en estos ejercicios. Es lo mismo que antes, porque sigue siendo el satélite, sigue siendo Landsat, así que el píxel es de 30 por 30, o sea que mide 900 metros cuadrados. Eso no cambió. Sabemos ya la relación entre un píxel de Landsat y los kilómetros cuadrados en la realidad, según el tamaño del píxel. Ahora, si yo tengo una superficie que tiene 333,33 píxeles, ¿cuántos kilómetros cuadrados representa? Y hago la regla de 3, o sea, sería como un paso al revés al que estábamos haciendo antes. Antes estábamos calculando los píxeles, ahora estamos calculando la superficie. Esta cuenta que está en kilómetros cuadrados, ¿sí? Porque tenemos la relación entre un píxel y los kilómetros cuadrados, nos va a dar 333 por esto, ¿sí? 333 píxeles por 0,009 kilómetros cuadrados, nos da este valor en kilómetros cuadrados.
Y acá hay que acordarse la relación que existe entre los kilómetros, metros, kilómetros, la escala del metro y las malditas hectáreas. Eso lo tienen acá. 1 kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. ¿Sí? Que esto se lo pueden acordar de memoria, o ahora les voy a dar una regla mnemotécnica, para mí está un poquito más fácil, porque si lo usas mucho, sí te lo acordás, pero si no, te lo tenés que estudiar. Acá nos está diciendo este valor, ¿cuánto es en hectáreas? Bueno, lo multiplico por 100. Sé que 1 kilómetro cuadrado son 100 hectáreas, entonces esto lo multiplico por 100, me da 29 hectáreas. Entonces, otro punto importante también a saber es calcular la superficie de un rectángulo, qué tamaño de píxel tiene la imagen Landsat y cómo pasar de la escala del metro, por ejemplo, kilómetros cuadrados, a hectáreas. Los tips. Bueno, ese es el último de esta presentación, que la tienen ahí en el aula de cálculo de escala. ¿Qué preguntas hay respecto a esto? ¿A este o a los anteriores? Si hay alguna duda, me dicen. No, yo ninguna. Buenísimo. Esto es un repaso que parece una pavada. Son cosas que supuestamente ya asumimos que las que traen sabidas, pero a veces no. No sabemos qué educación han tenido antes y aparte que tranquilamente uno se puede olvidar de esto. Entonces hay algunos recordatorios bobos, pero que los van a usar y que sirven. La regla de 3 simple, que es lo que estábamos haciendo recién. La relación que existe. Si A corresponde a B, C corresponde a X, entonces X va a ser la multiplicación de estos que están cruzados dividido A. Esta es la regla de 3 simple. Esa es una. La otra es lo que les decía a ustedes de las unidades. Esto después se los comparto si quieren, porque acá están todas las unidades de longitud y de área que se pueden llegar a utilizar. No hay que saberse todo este cuadro de memoria. En realidad, solamente hay que saber de dónde empezar para deducir lo demás. Por ejemplo, acá en las unidades de longitud tenemos el metro como unidad de longitud. Un metro lo podemos ver así en tabla o así en una filita, digamos, que para mí se me hace un poquito más fácil de entender, donde el metro está en el medio. Si yo le agrego un 0, se hace un decámetro. ¿Sí? Acá tienen la abreviatura y el nombre, ¿sí? En la tabla. Entonces, si a un metro le agrego un 0, o sea, 10 metros va a ser un decámetro. Le agrego otro 0, es un hectómetro. Le agrego otro 0, es un kilómetro. Entonces, un metro, si son 10 metros es un decámetro, si son 100 metros es un hectómetro, si son 1000 metros es un kilómetro. Y para el otro lado, lo que hago es, en vez de agregarle un 0 a la derecha, le agrego un 0 a la izquierda. Entonces, queda 0,1 decímetro, 0,01 centímetros y 0,001 milímetros. Corresponde a 1 milímetro. ¿Sí? 0,01 metros corresponde a 1 milímetro. Sería la relación. Parece una pavada, pero bueno, cuando hay que ir moviéndose para un lado o para el otro, pasar de unidades, sirve. Y sirve también porque para el caso de las unidades de área, tenemos la relación con las hectáreas también. En este caso es en metros cuadrados, porque estamos hablando de área. Entonces, partiendo de 1 metro cuadrado, cuando me voy a los decámetros cuadrados, le pongo 2 ceros. Es área, es al cuadrado, así que siempre voy pasando de a 2, ¿no? O sea, le sumo 2 ceros, le sumo 2 ceros más, hectómetro, le sumo 2 ceros más, kilómetro cuadrado.
Y para el otro lado va a pasar lo mismo. Le pongo 2 ceros antes del 1, 4 ceros antes del 1, 6 ceros antes del 1. Entonces es más fácil quizás saber eso, que cuando me refiero a longitud, voy corriendo la coma de a una posición, y cuando es área la voy corriendo cada 2 posiciones. Entonces, no me tengo que acordar las relaciones. Y si me las quiero acordar, me las acuerdo y listo, mejor. Pero bueno, para quienes no tenemos memoria, estas cosas no sirven. Y el hectómetro cuadrado, un hectómetro cuadrado es 1 hectárea, así que ya tengo también ahí la relación con la hectárea. Y no me tengo que acordar cuántos kilómetros cuadrados es 1 hectárea, y capaz que ahí me equivoco y me da otra cosa. Entonces, nada, les puede servir. Y lo último, también otra cosa que parece una pavada, pero se equivocan bastante, quizás ustedes no, pero ya me han preguntado cómo hacer pasaje de términos. Son 2 links a videos de YouTube que duran 1 o 2 minutos, y les muestra así como en un pizarrón escribiendo súper rápido cómo se hace pasaje de términos en divisiones o multiplicaciones y en sumas y restas. Esto sí, después se los comparto en el aula como un material adicional o algo, o después veo cómo lo puedo subir. Y en este caso, esto me lo preguntaron la semana pasada, tenían una cuenta similar a esta, ¿no? Donde tenían que averiguar X. X estaba dividiendo. Entonces me preguntaban, ¿qué hago primero? ¿Paso la X multiplicando o paso el 5 dividiendo? Y en realidad esto es como un ejemplo de que es exactamente lo mismo, el orden en que lo haga, porque multiplicación o división, que, bueno, acá les va, en el videito les explica bien de dónde sale quizás todo esto, pero que da igual, si yo, porque claro, si yo paso el 5 para acá abajo, me preguntaron, ¿y qué queda acá arriba? Bueno, acá arriba queda un 1, así que sería este paso. Si yo paso el 5 que estaba ahí dividiendo, ahí arriba me va a quedar un 1. Y después si quiero paso la X, y después si quiero paso el 3 multiplicando, y ahí ya hago la cuenta y obtengo el resultado. Bueno, nada, para un repasito. No más. El práctico de escala, voy al aula. Este que está acá, el trabajo práctico, es para entregar, y creo que la fecha de entrega es una semana antes, hasta, como mucho, una semana antes del parcial, para poder corregirlo, y el parcial es el 14 de mayo, si no me equivoco. Así que acá tienen varios ejercicios que está bueno que los hagan porque es parecido a lo que vimos recién, y les van a surgir otras figuras. Por ejemplo, a ver si lo tengo acá. Esto también es otra cosa que les voy a compartir. Igual esto lo googlean y lo encuentran en cualquier lado, pero ya lo tienen todo ahí junto, no tienen que perder tiempo buscando. Áreas de figuras geométricas planas. De las que hay acá, puede aparecer el cuadrado o rectángulo, que es lo mismo, es base por altura. Puede aparecer el triángulo, les pueden dar, como en vez del rectángulo que hicimos nosotros, que era el de la ciudad, pueden darle un rectángulo, una parcela con esta forma, una parcela con forma de trapecio, o un círculo. Más raro, pero puede ser. Paralelogramo no vi nunca. Así que, pero bueno, no se escapa mucho igual de las demás. Son entre todas parecidas estas. Pero sí he visto trapecios en los parciales. Así que nada, para saber lo que es por si les llegan a preguntar, el área de un trapecio. Bueno, después lo subo también.
Respecto a la vez anterior que hicimos el cálculo de escala, ¿les quedó alguna consulta? Porque a mí se nos murió la conexión al final. Así ya cerramos este tema. Me dicen si les quedó algo de la vez anterior, de eso que estuvimos viendo con la carta en PDF y la imagen. Si no le queda nada, le metemos para adelante. No, a mí no. Uy, se fue Sabrina. La perdimos. Bueno, seguimos entonces. Entonces ahora lo que les quería mostrar era el QGIS. Voy a volver al aula, perdón. Ustedes con Miriam había estado viendo sobre de qué se trata más o menos el trabajo práctico de interpretación visual y los criterios de interpretación. Acá en el aula tienen en QGIS el link para descargar el software, que pueden descargar la última versión o versiones anteriores. Todas van a funcionar para lo que tenemos que hacer, que es bastante básico. Tienen la imagen de Córdoba, que es la misma que está impresa y la misma que van a utilizar luego en procesamiento digital también, que es esta en formato TIFF. Formato TIFF es un formato de imagen que tiene muy buena calidad. Es del Landsat, ¿sí? Es esta misma también, pero este formato GeoTIFF es un formato TIFF, pero con coordenadas geográficas. Esta imagen es la ideal para trabajar en un software de procesamiento y es seguramente la que tengan que utilizar también en procesamiento digital. Después, bueno, acá estaba en PDF, porque es la que habíamos usado para hacer los cálculos de escala y la carta. Luego, con Vale, han visto lo que es la base de QGIS, de qué se tratan los SIG, los sistemas de información geográfica, los tipos de objetos que manejan, cómo abrir el software y cosas así. Bueno, ahora lo vamos a ir haciendo más o menos en vivo, por si ustedes quieren hacer el trabajo práctico de interpretación visual en ese software. Como les decía, tiene su ventaja y desventaja. La desventaja es tener que instalar un software nuevo y empezar a usarlo, que al principio, aunque sea lo más fácil del mundo, hay que estar buscando dónde está cada cosita. Pero lo bueno es que tienen un PDF que les dice el paso a paso, que es práctica 1, QGIS, si no me equivoco. Ya lo tengo bajado, paren. No, este es lo que habían visto con Vale. Los fundamentos básicos del SIG. Ese no. Ah, ¿por qué me hace ruido el WhatsApp si le saqué el ruido? Esto, herramientas básicas de digitalización. Perdón, lo voy a abrir con el otro PDF. Ahí está. Herramientas básicas de digitalización y edición vectorial. Que esta es una presentación que es tipo un tutorial, una guía tipo receta de cocina muy buena que hizo Vale, que tiene el paso a paso. Si ustedes hacen lo que hay acá, es el paso a paso de cómo hacer el trabajo práctico. No les dice qué hacer, sino cómo hacerlo, con el QGIS. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora rápidamente es cómo hacer eso a partir de este PDF, utilizando este PDF. Suponiendo que ya bajamos el QGIS y lo instalamos en las máquinas, yo voy a abrir acá, tengo una versión anterior incluso, que se llama Buenos Aires. Cuando lo abren, a algunas personas les puede aparecer un montón de cositas acá, a otros les aparece en blanco. Eso creo que depende de la configuración que tenga o inicial, no importa. Lo que vamos a hacer es un proyecto nuevo, sería.
Así que no le presto atención a esto. El objetivo del trabajo es realizar un mapa, ¿no? Es un mapa preliminar de interpretación visual, en este caso utilizando herramientas de procesamiento de imágenes en forma digital. Y yo voy a ir ida y vuelta entre el PDF y el QGIS. Incorporar el manejo de herramientas de edición vectorial, o sea que estamos digitalizando algo, que es generar capas a partir de geometrías, estas geometrías que les contaba Vale la vez anterior, puntos, líneas y polígonos que hay en una imagen. Puntos pueden ser ciudades, ¿no? Las ubico con un punto, les pongo el nombre. Las líneas pueden ser vías de comunicación o cursos de agua. Y polígonos son ciertas zonas que quiero remarcar. Puede ser las áreas ganaderas, las áreas hortícolas, el monte implantado, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es crear capas, digitalizar y ver herramientas básicas que tiene el software que es un mundo, ni yo lo conozco. Entonces, bueno, suponiendo que ya está instalado y funciona en la compu, lo que vamos a hacer primero es abrir la imagen. La imagen esta que bajamos del aula de Córdoba, que es una imagen Landsat, de un Landsat 8. Este PDF dice Landsat 9, pero es porque es del año pasado. Este año usamos una Landsat 8, de marzo, de hace poquito, que está recortada. O sea, la imagen Landsat en realidad es mucho más grande y tiene muchas más bandas de las que están recortadas acá. Nosotros recortamos el área al área de interés para no hacer lío, y porque aparte no vamos a utilizar lo demás. Y le recortamos bandas también, les dejamos solamente las bandas del visible, azul, verde y rojo, y le dejamos 3 infrarrojas, un infrarrojo cercano y 2 infrarrojos medios. Entonces, arrancamos. Para digitalizar el área de estudio, vamos a usar la imagen Landsat 8. Para ello, para abrirla, hacemos clic en la pestaña capa de la barra de herramientas. Entonces me voy a la barra de herramientas y acá encuentro capa. Y lo que hago en este caso es añadir una capa, que es una capa raster. Hay 10.000 opciones van a encontrar en este software, pero ustedes sigan la receta que no se van a perder. ¿Ven? Acá dice entonces añadir capa raster. Hacemos eso, capa raster, y voy a buscar la imagen en donde la guardé, donde la bajé. ¿Cómo la busco? Con estos 3 puntitos que dice explorar. Voy a la carpeta donde descargué la imagen, que es esta. Este nombre que tiene significa que es una imagen Landsat 8. Este 229.082 es la ubicación espacial de la imagen en idioma Landsat. Y lo que tiene acá que está bueno saber es la fecha. 2023, primero el año, 02, segundo el mes, y 23 el día. Año, mes y día, están siempre escritas así. El nombre también es mucho más largo y acá lo recortamos a lo más importante, digamos. Entonces es el 23 de febrero, me había confundido, pensé que era marzo. Bueno, cuando la encontré, le pongo abrir, añadir acá, y me va a traer la imagen, que la voy a ver en el visualizador. Entonces, esto de acá arriba son las herramientas o la barra de herramientas. El visualizador, y acá al costadito donde dice capas, se va a ir listando todo lo que yo vaya abriendo o creando. Si es una imagen, si es un vector, si traigo cosas de afuera o si creo cosas yo, todo esto se va a ir agregando acá en el árbol de capas que se le llama. Entonces, bueno, ya me abrió la imagen. Acá aparece entonces la imagen, el colorcito, yo la puedo, con este tilde la puedo sacar, la puedo ver. Con el mouse, con la ruedita del mouse hago zoom
Si no, tengo herramientas de zoom acá arriba. Con la manito esta me puedo mover por la imagen. Entonces cuando hago zoom puedo navegar y desplazarme. Y un dato importante es que acá abajo, ven ahí abajo donde tengo el cursor, dice coordenada. Cuando me desplazo con la manito por la imagen, las coordenadas van cambiando. Esto significa que es una imagen georreferenciada, es como corroborar que es una imagen georreferenciada, que tiene coordenadas. Porque acá en este software puedo abrir cualquier imagen, puedo abrir una foto si quiero, que no tiene ninguna información geoespacial. Y acá también lo que me aparece, acá en las capas, son los 3 filtros, los 3 famosos filtros RGB, rojo, verde y azul. Lo único que me dice es que en el rojo está la banda 1, en el 2 la banda 2, en el verde la banda 2, y en el azul la banda 3. Díganme, ¿a ustedes les parece que esta imagen está en color natural? Puede ser que sí, yo digo, pero el morado como me hace dudar, pero creo que sí. En realidad todo correspondería como que sí, menos el morado. Es verdad. A mí me da la misma sensación. Esto, salvo que sean tulipanes, raro, en los campos. Sí, justamente esta es la, no las quiero marear, tampoco ir mucho con la imagen, porque si no se marean. La parte de la ciudad de Córdoba, y acá abajo todo lo que es Campitos, toda esta parte que es más campos más grandes, y acá hay campos más chicos, y esto, bueno, aparecen en morado. Es raro, ¿por qué? Les voy a contar. Cuando hago botón derecho, en el nombre de la imagen, me aparece esta pestañita y acá abajo de todo están las propiedades. En las propiedades es donde yo tengo todas las bandas y toda la información de la imagen. ¿Sí? Hago clic ahí. Lo único que presten atención acá entre todas estas cosas, vamos a ver algunas pocas, pero es esto. ¿Qué hay en la banda roja o en el filtro rojo, en el filtro verde y en el filtro azul? Que es la combinación color que nosotros vamos a hacer. En la banda roja me dice que está la banda 1, que no sé qué es. Yo en realidad sí sé qué es porque la bajé y la recorté, le recorté bandas. Si yo hago clic en esta flechita, me va a poner todas las bandas que tengo en la imagen. Entonces, como yo les decía, hay 3 del visible, que son las primeras 3, estas 3, que están en orden. ¿En orden qué? En orden de el espectro electromagnético. O sea que primero es la banda azul, después la verde, después la roja. Y estas otras 3 son infrarrojos. La primera es infrarrojo cercano, un infrarrojo medio y otro infrarrojo medio un poco más lejano. Entonces tenemos 3 bandas de visible, 1, 2 y 3, y 3 bandas infrarrojas. Pero estas visibles están en orden. La banda 1 es la primera banda del espectro, que es la azul, corresponde al azul. La 2 al verde y la 3 al rojo. Y acá en los filtros, ¿cómo está? La banda 1, que es la azul, está en el filtro rojo, en el R. La 2, que es el verde, está en el filtro verde, ok. Y la 3, que es el rojo, está en el filtro azul. Entonces están invertidas. Yo desde acá puedo seleccionar qué banda quiero para cada filtro. Entonces hago la combinación color que quiera. ¿Qué debería? Entonces, ¿qué banda debería ponerle al filtro rojo? ¿La 1, la 2 o la 3? Perdón, para hacer color natural. Combinación color natural. La El 3. 3. Sí, la tenía remarcadita. La 3. En el filtro verde El 2. queda, entonces esto lo dejo igual. Y en el azul, El 1. El 1. el 1.
Ahora que las ubiqué como debería ser color natural, pongo aceptar y veo que cambió un poquito. Por lo menos me dan marrones. No sé cómo se ve con el zoom. Viste que esto depende muchísimo de cada monitor o cada pantallita donde lo esté viendo, ¿no? Pero yo acá lo veo bien, que había un color ahí medio violeta morado, ahora se transformó en marrón y se corresponde un poquito más al suelo, a la tierra. Así que era más que nada, la parte esta de estos cultivos chiquitos. Bueno, entonces puedo hacer todas las combinaciones de color que quiera. Si yo quiero hacer una falso color compuesto estándar, voy a las propiedades. ¿Qué banda tengo que poner en el filtro rojo? La 4. El 4, sí. 4, verde. La roja, La podría ser. La roja, sí, que sería la número 3. 3. 3. Y en el azul, La 2. La verde. la 2, que es el verde. Perfecto. Es un trabalenguas esto, pero bueno, más o menos ya de a poquito se van acostumbrando. Lo que se puede hacer también es cuando bajo la imagen, es cambiarle el nombre a las bandas y directamente ponerle azul, verde, rojo, infrarrojo cercano. Es más fácil después para darse cuenta. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Se ve rojo todo lo que es vegetación vigorosa, ¿no? Y se nota un montón acá de diferencia. A lo que era el color natural, lo resalta muchísimo más. Se ve también un poquito mejor el monte, ¿no? Porque todo esto, el campo es más fácil de ver, pero todo lo que es esta parte de monte que está en la sierra, que no tiene vegetación tan vigorosa como la soja, es más difícil de ver, entonces con esta combinación resalta un poquito más. Y después, bueno, el suelo cian o verde, bueno, lo que cian más la ciudad, el cemento, más verdes los campos, la parte de roca también, más cian, que está todo por este lado, de roca pelada, ¿no? De suelo desnudo. En el lago se ve el agua negra, porque no hay casi banda del visible, acá hay muy poca información, el infrarrojo cercano ya no tiene respuesta, excepto algunos lugarcitos con donde haya clorofila, que el lago San Roque tiene mucho, a veces en suspensión, depende de la fecha, pero se puede llegar a notar en el infrarrojo cercano alguna respuesta de clorofila, pero eso ya es planta en suspensión, ¿no? No es agua, no es la respuesta al agua, sino de alguna planta. Y la combinación que utilizan mucho con Miriam, que es otra falso color compuesto, vuelvo a propiedades, que se usa mucho para discriminar distintos tipos de vegetación, donde se ven naranjas, marrones, también amarillos, no solamente rojo como en este caso. ¿Se acuerdan cuál es? En el filtro rojo, ¿qué banda va? ¿No era la banda 3 en el filtro rojo? No me acuerdo muy bien. La banda 3, ¿qué es? ¿Qué banda es? Rojo. Rojo en rojo es, No. sería como color natural. Así que no. Esa tiene un infrarrojo cercano, tiene otro infrarrojo más, un infrarrojo medio, y tiene el rojo, pero en otro filtro. Y alguno se acuerda, me dice. Si no, probamos. Ah, sí. Estaba hablando, pero tenía el micrófono cerrado. Ah, no te iba a escuchar. No. En el rojo, el infrarrojo cercano. Bien, ¿qué sería la banda? La banda 4. Bien. En el verde, La banda 5. Infrarrojo medio. infrarrojo medio. Y en el azul, El 3, la roja. la banda roja. Muy bien, sí. Esta, a diferencia de la combinación anterior, tiene el infrarrojo cercano en el mismo filtro, en el rojo, pero le agrega un infrarrojo medio
que es la banda 5 en este caso, se la pone al filtro verde y queda solamente del visible la banda del rojo, ¿sí? Que queda en el filtro azul. Entonces, le ponemos a aceptar y se ve en la combinación esta, que es como la imagen que se imprimió para el trabajo. Es un falso color compuesto que tiene estos dos infrarrojos y ¿qué pasa? Uy. No se ve la vegetación vigorosa solamente en rojo. Acá hay amarillos, hay rojos y marrones, tipo ocres, marrones. Entonces, no solamente veo vegetación vigorosa, sino que también la puedo diferenciar mejor, porque en el infrarrojo medio la vegetación también responde. Por eso le suman esa banda. Y sigo viendo también el monte, que, bueno, en la color natural era bastante imposible de ver. Se ven bastante bien las vías de comunicación también porque sigue estando en color más cian azul. En el rojo, en el filtro azul quedó la banda roja, que tiene respuesta. El suelo tiene respuesta, el concreto, el cemento, la ciudad tiene respuesta. Fíjense que acá en el medio de Córdoba, que es la parte más densa de población, es donde más azul se ve. Y las vías de comunicación también. Y después lo que son los suelos, que también tienen la componente azul. Filtro azul, ¿no? Banda roja, filtro azul. Bueno, esta es la imagen entonces que vamos a trabajar ahora. Una cosita más antes de seguir con el PDF. Si yo le hago zoom al mango, a esta imagen, ¿qué es lo que se empieza a ver? Los píxeles. Píxeles. Sí. Claro. Esto es el píxel que estábamos calculando antes de 30 metros por 30 metros, estos cuadraditos, que incluso acá el QGIS tiene una herramienta para medir, que es esta regla, y que si yo, ahí se abrió, si yo hago clic en un extremo y clic en el otro, bueno, más o menos, me tiene que dar 30 metros. Por si yo no sé qué tamaño tiene el satélite, que es la imagen que estoy viendo, el de píxel, qué resolución espacial tiene, lo puedo medir. Hago zoom hasta que veo el píxel y lo mido. Y me dan metros, bueno, lo puedo poner en otras unidades. Pero este es el cálculo que estábamos haciendo antes. Y estos píxeles son una combinación de, o sea, el color que tiene estos píxeles son una combinación del valor que tiene este cuadradito en la banda del rojo, en la del infrarrojo cercano y la del infrarrojo medio. O sea, el número, cada uno de estos cuadrados es un número en las bandas. Es una grilla de números, al fin y al cabo. Entonces, el número que tiene en la banda del infrarrojo cercano, el número que tiene en la del medio y el número que tiene en la del rojo, combinados me dan este color, según la cantidad que tenga de cada una. Algunas tengo más, otras menos, entonces ahí es donde combina esto de la teoría del color, ¿no? Que vieron que se combina azul con verde, o verde con azul, o el que hay menos, el que hay más, y se obtiene un color final, que en realidad es un valor también, ¿no? O sea, el color que tiene es un valor de cada una de esas bandas. Yo puedo ver también, uy, me quedó la medición, vuelvo a la manito. Puedo ver también una sola banda si quiero. Les muestro una sola y seguimos, porque si no se hace re denso. Ahí en las propiedades, ahí está. No, segundo color no, perdón. En gris, monobanda. Ahí, por ejemplo, voy a poner la banda 4, la del infrarrojo cercano. Ahí estoy viendo la banda del infrarrojo cercano, solamente. La veo en grises porque no le puse ningún color. Le puedo poner una paleta de colores si quiero también. El color es como, nomás es una información visual para mis ojos. El valor, lo que importa es el valor del píxel, el número que hay en cada uno de esos cuadrados, en cada una de las bandas.
Entonces, acá hago zoom, y voy a ver esos cuadraditos que van a estar en gris, y que bueno, cada uno de esos grises representa un valor. Este que es blanco va a tener un valor mucho más alto que este gris que es más oscuro. Esa es la diferencia. En el agua va a haber valores recontra bajo. Fíjense que ahí se nota también eso rojo que veíamos, porque este es el infrarrojo cercano, esta banda, que veíamos antes. Si quiero saber los valores de píxel, hay una herramienta acá que es una I como de información, que abre un cuadrito, y si yo hago un clic en ese píxel, por ejemplo, me dice qué valor tiene en la 1, la 2, la 3, la 4 y demás. Tiene ese valor, y si hago clic en uno negro, en la banda 4 me va a dar un valor mucho más bajo que antes. ¿Sí? Ahí da 22.000 y pico, y acá da 7.000. Estas imágenes Landsat tienen muchos más valores de los 256 que estuvieron trabajando, porque vienen con una cuestión informática que pueden tener muchos más valores. Pero en realidad lo que representa esto son los niveles de gris también, ¿eh? Son los 256 valores que veían antes. Bueno, en este caso son muchos más, pero es lo mismo. Son valores de gris con más cantidad, nada más. Bueno, voy a dejar de hablar pavadas y voy a hacer el ejercicio. Lo voy a volver a poner en combinación, y si quieren, 4, 5, 3. Bueno, si quieren la dejo ahí lista y hacemos unos 15 minutos, sí, 15 minutos de descanso para calentar agua y etcétera, y volvemos, así terminamos de ver lo de práctico y listo. ¿Les parece? Bueno, dale, sí. ¿Va todo bien hasta ahora? Sí, por ahora sí. Bueno, genial, Sí. cualquier cosa me dicen. Dale, entonces, son y 20 y 35, ¿sí? Son 4 y 20, está bien. 4 y 35 nos encontramos de vuelta, ¿les parece? Sí, dale. Bárbaro, dejo de grabar. Ahí está. Bueno, nosotros estaríamos por esta parte del PDF de herramientas de digitalización y edición vectorial, donde ya tenemos la imagen cargada, y en el panel, en el área de trabajo y en el panel de capas, con esta combinación. Entonces, ¿qué es la idea ahora? Empezar a hacer lo que tendrían que dibujar a mano, que serían ubicar distintos usos y coberturas en el terreno. Todo esto sí es para realizar el trabajo práctico de Miriam, que sería este. Ay, estoy saliendo de un resfrío, perdón. Tengo una tos terrible. Es este. Trabajo práctico de interpretación visual. Lo que estaríamos haciendo nosotros ahora, lo que vamos a empezar a hacer es el mapa de uso de la tierra. Entonces, teniendo en cuenta esos criterios que ya conocemos, color, diseño, contraste, hay que realizar un mapa preliminar de uso de la tierra. En ese mapa, que acá hay un ejemplo de un mapa del área de estudio, que es más o menos lo que abarca la imagen, lo que hay que marcar es las siguientes categorías. Y hay un montón. Uso urbano, vías de comunicación, servicios, recreación, uso rural, uso forestal, cursos y cuerpos de agua, uso minero, uso industrial, etc. Algunos ejemplos al menos de cada uno, ¿no? Lo más importante, porque, no sé, vías de comunicación hay un montón, pero no vamos a marcarlos todos. Lo primero que vamos a empezar a hacer vamos a empezar por la geometría más fácil, que es el punto, ¿sí? Nosotros tenemos
3 tipos diferentes de geometrías o de vectores que podemos hacer para hacer estas categorías que nos pide Miriam. Son los puntos, las líneas y los polígonos. Vamos a empezar por puntos. ¿A ustedes dónde les parece que, o para qué les parece que se pueden utilizar los puntos en un mapa? Para marcar una distancia, las distancias. Sí, es un lugar puntual. Puede ser una distancia, pero en un mapa que nosotros vemos, por ejemplo, de rutas, ¿no? O sea, para ir de acá de viaje, me voy manejando en auto a Santa Fe. Ajá. ¿Dónde es que se usan puntos? Que hay puntos más grandes, más chicos, más chiquititos, dependiendo de cantidad de habitantes, por ejemplo. ¿Para qué se estarían utilizando los puntos? Por ejemplo, a ver si está en este ejemplo del mapa acá. No, acá no vemos ningún punto. En general, sí hay algunos, pero están más marcados como polígonos, ¿no? Como cuadrados. En general los puntos se usan en un mapa para, por ejemplo, ¿no? Es un caso para marcar localidades o ciudades. En vez de marcarlas con un polígono, como una ciudad o una localidad es algo que se va modificando también en el tiempo, se suelen marcar con puntos, algunos, justamente dependiendo de la cantidad de habitantes, a veces hay varios puntos. Un punto más grande es una ciudad como Buenos Aires, ponele, un punto más chiquito va a ser una ciudad como Luján, y uno más chiquito va a ser un pueblo. En general se utilizan para eso, para marcar localidades. Entonces, en este caso, la primera categoría que se nos sugiere hacer es para el uso urbano. Y bueno, podemos marcar no polígonos, sino puntos de donde están ubicadas las principales ciudades. En este caso, yo estoy ahí siguiendo, o sea, pongo el PDF de Miriam porque justamente todo esto que estamos haciendo tiene como objetivo hacer el práctico de interpretación. Pero sigo este PDF porque es como la guía, ¿no? La receta. En este caso, entonces, si queremos crear un punto, vamos a la pestaña capa, como habíamos hecho antes, pero en vez de añadir capa, como no la tenemos hecha, la estamos creando, estamos haciendo una capa nueva. Vamos a crear capa, y vamos a crear una capa de archivo shape, que es el tipo de archivo que les decía Vale el otro día, que es el nombre que se le pone a estos archivos vectoriales, que no solo tienen la información de la figura, el polígono que estemos usando, el vector que estemos usando, sino también información de geolocalización y mucho más, si queremos. O sea, a un punto, por ejemplo, que vayamos a poner en la ciudad de Córdoba, no solamente le puedo decir la ubicación espacial, el punto será en el centro, ¿no? En la parte urbana central, sino también le puedo poner un montón de información. Cantidad de habitantes, superficie en metros cuadrados que tiene, no sé, cantidad de escuelas que hay en Córdoba, capital. Toda esa información lo tiene estos tipos de archivos vectoriales. Nosotros no vamos a entrar nada de eso, solamente vamos a poner dónde está Córdoba y nada más. Al localizar el punto en una imagen que tiene coordenadas, le quedan guardadas las coordenadas de ubicación, ¿no? De la ciudad. Entonces vamos a capa, crear capa, y ponemos entonces la nueva capa de archivo shape. Y se abre un nuevo cuadro. Vuelvo al PDF. Hasta acá estamos. En este cuadro lo que nos dice es, acá le vamos a poner un nombre al archivo, vamos a seleccionar dónde lo queremos guardar, conviene guardarlo en una carpeta con todos los vectores juntos, por ejemplo.
Le vamos a decir qué tipo de geometría tiene, si es un punto, una línea o un polígono, y vamos a verificar el sistema de coordenadas que tenga, que estamos usando todo por default, pero el sistema de coordenadas lo podemos elegir siempre. Entonces volvemos acá, nombre de archivo, voy a estos 3 puntitos, voy a, en mi carpeta donde yo estoy guardando todo esto, la imagen y demás, voy a hacer una carpeta nueva que se llama vectores. Y acá adentro, ahí voy a poner este archivo nuevo que va a ser de puntos, así que le llamo puntos y listo. Pongo guardar. Entonces acá me aparece la ruta donde está ubicado, donde se va a ubicar este archivo shape.shp, que se llama puntos. ¿Qué es la otra cosa que me decía que me tengo que fijar? Esto, el tipo de geometría. Acá tengo que decirle qué geometría voy a hacer. Voy a hacer puntos. Y lo que me decía es que verifique el sistema de coordenadas de referencia. Ahora estamos usando por default este sistema de coordenadas, el que tiene estas siglas CPCG o el famoso WGC84. Si ahí, si me paro arriba, me da todos los detalles. Bueno, vuelvo al PDF, por ahora vamos. Todo esto ya está. Lo que me dice a continuación es generar un nuevo campo en la tabla de atributos. Los campos en la tabla, vamos por partes. La tabla de atributos es esa tabla, es como si fuese un Excel, donde va a estar listada toda esa información que les decía antes. El nombre, la cantidad de habitantes, la superficie que tiene, etc. Es como un Excel con columnas y filas que, por ejemplo, para el punto tal que va a representar la ciudad de Córdoba, va a tener toda esa información adyacente. Entonces, si yo solamente marco el punto, listo, va a estar como punto 1, por ejemplo, con tal posición y nada más. En cambio, si yo le quiero poner un nombre, justamente de eso también se trata el tema de interpretación, tengo que hacer un campo, que es esto, un nuevo campo, para poder escribir todo eso. Un nuevo campo que se va a llamar nombre, que va a tener datos de texto, porque un nombre son textos, no son números. Y listo, lo voy a agregar a la lista de campos. Entonces vuelvo al QGIS y acá, nuevo campo, le voy a poner entonces como nombre, le voy a poner nombre porque va a ser el nombre de la ciudad o la localidad. Va a ser de tipo texto porque voy a escribir y listo. Lo demás lo dejo así, añadir a la lista de campos. Entonces, acá voy a hacer un punto que va a tener un ID, un punto 1, pero que a su vez le voy a poder poner algo al punto. Por ejemplo, el nombre. Si yo ahí quisiera poner mucha más información sobre Córdoba, lo hago de esta forma, haciendo nuevos campos de texto o de números también puede ser. Por ejemplo, si pongo superficie en metros cuadrados, en kilómetros cuadrados, y van a ir apareciendo acá listados, entonces voy a poder después ponerle toda esa información. Entonces, eso sería todo. Por las dudas vuelvo a corroborar. Lo que me dice es que va a aparecer esto, el nombre, como nuevo campo. Y lo que les decía, la creación de este campo nos va a servir para colocar etiquetas o el nombre a los puntos que vayamos creando en la nueva capa. Bueno, listo. Entonces, vuelvo, le doy a aceptar. ¿Y qué tengo acá en mi árbol de capas? Una nueva capa que se llama puntos, que es la que yo creé, y que es del tipo vectorial, y tiene un punto ahí. Lo que me está diciendo, esta es la imagen raster, este es mi primer capa vectorial de puntos. Entonces, bueno, estamos listos para comenzar a generar la capa de puntos. Se van a digitalizar como puntos a las ubicaciones, ciudades, localidades de Córdoba, Altagracia, el dique San Roque, o sea, no tiene por qué ser una localidad tampoco, dique Los Molinos, Los Reartes, La Combrecita, Villa General Belgrano, el aeropuerto, la Fuerza Aérea y la CONAE. Nosotros, como ejemplo, vamos a hacer a Córdoba. Y Altagracia, pues, ya está. Pero porque todos los demás
va a ser de la misma forma. Entonces, para comenzar a digitalizar como puntos, primero lo que hay que hacer es poner en edición la capa que estamos creando, o sea, apretar un lapicito que hay acá arriba. En edición significa que le vamos a editar la capa. Si no está en edición, no le podemos agregar ni sacar nada. Entonces, esta capa de puntos que está acá marcada, el lapicito lo encuentro acá arriba, la empiezo a editar. Se me habilitan varias opciones, entre todas ellas, la única que nos importa es esta que es añadir punto. Antes de hacerle clic, voy a la ciudad de Córdoba, la ubico bien con el zoom y todo. Y ahora sí, vuelvo a los puntitos ahí donde dice añadir punto, le hago un clic y ahora cuando vaya a hacer un clic acá en la imagen, ven, no sé si ven ahí, el cursor está en el medio de la ciudad, hago clic en el medio de la ciudad y ahí me aparece este cuadro donde al ID le pongo 1, un ID, un número de identificación, y al nombre le pongo Córdoba. Y pongo aceptar. ¿Llegan a ver ahí el puntito? Amarillo ese. Sí, se ve. Bueno, eso sería lo que habría que hacer para cada ciudad. Lo hago, agarro la manito, me voy a Altagracia, la ubico, listo, agarro, pongo de vuelta, habilito esto de añadir el punto, hago otro puntito, al ID le pongo el 2, y acá le pongo Altagracia. Entonces, ¿qué pasa? Esto se van agregando puntitos, puntitos. Si me equivoco con alguno, lo puedo eliminar desde la tabla de herramientas, a ver cómo es editarlos y demás, pero igual lo tienen escrito, pero lo bueno es eso, que nada, se equivocan en algo, lo pueden borrar y pueden seguir trabajando sobre lo mismo. Si se equivocan cuando están haciendo el acetato, no, tienen que quizás volver a hacer uno nuevo, no sé cómo se puede llegar a borrar. Entonces, suponiendo que yo ya hubiese terminado de poner todas las ciudades que me decía acá, o las ciudades y cosas, distintas coberturas, usos, voy a, acá está el ejemplo del punto de Córdoba, acá les dice cómo hacer lo que hicimos recién. Termino de hacer todo eso y saco el lapicito. O sea, quiero decir que ya está, terminé de editar la capa. ¿La guardo? Sí, obvio. Le pongo guardar y listo, queda guardada. Y ahora puedo dedicarme a hacer cualquier otra cosa sobre la imagen. Eso correspondería entonces a la parte de estas categorías, ¿no? Del uso urbano, servicios y comercial, ¿no? Que está el aeropuerto. Bueno, puerto no hay acá, pero sí terminal, si llegan a ver, no se ve acá, pero en recreación también puedo poner el hipódromo, el autódromo, los campos de golf, que hay un montón, el estadio también. Para este tipo de uso, un punto no corresponde porque el uso es muy grande, abarca mucha superficie. El uso rural serían todos estos campos, ¿no? Ya sea agrícola, ganadero, lo que sea, pero es gigante la superficie, así que ahí ya un punto no me sirve, ahí ya tengo que empezar a hablar de hacer un polígono, una superficie que abarque todo ese uso, que ahora lo vamos a ver cómo se hace. Uso forestal lo mismo. Cuerpos de agua, sí, cuerpos de agua puedo hacerlo con un polígono. Puedo agarrar el lago San Roque o el dique y hacer todo su contorno. O también lo puedo poner como un punto. No a los cursos, porque los cursos son ríos o vías de comunicación. Ahí ya va otra figura, otro tipo de vector. Las canteras, también puedo ponerlo como punto. Industrial, si hay alguna, por ejemplo, industria que vea puntual, también lo puedo marcar.
Hay cosas que pueden ser, listo, hasta ahí, pueden ser hechas con distintos tipos de vector, depende del criterio de cada uno, pero hay algunas que no, como el uso rural o el forestal, por ejemplo. Bueno, el siguiente, vuelvo a la receta, es hacer líneas. ¿Para qué nos sirven las líneas? ¿Para marcar qué cosas? En un mapa, ¿qué marcan las líneas? Las rutas puede ser. Sí, ¿qué más puede ser? Pueden ser límites también, en este caso no lo vamos a hacer, pero pueden marcar límites. Y en este caso hay algo más que también vamos a utilizar líneas o polilíneas, que de estas cosas que se les ocurre. ¿Algún curso de agua puede ser? Perfecto, sí. Un curso de agua. Porque ahí un punto no va y un polígono no tiene sentido, es una línea. Entonces, para hacer líneas, acá nos dice cómo hacer las líneas. Desde la pestaña capa, crear capa, nueva capa de archivo shape, eso ya es todo igual, ya lo hicimos. Colocamos el nombre de archivo, dónde lo vamos a guardar. Lo que cambia acá es que cuando le decimos el tipo de geometría tenemos que poner línea, verificamos el sistema de coordenadas, y en este caso no vamos a hacer un nuevo campo, porque no queremos nomás, en la tabla de atributos. Por ejemplo, si yo hago las líneas para las rutas, le puedo poner un campo donde diga el número de la ruta provincial tal o ruta nacional tal. O si hago lo de ríos, también, si tengo ganas, y eso siempre va a sumar además al trabajo, de ponerle el nombre que tiene los ríos más importantes, Río Cuarto, Río Tercero, no sé cuánto más habrá, Río Primero. Los ríos más importantes y se los puedo poner, hago como hicimos antes, un nuevo campo, y ahí le pongo el nombre de lo que quiera. Pero ahora lo dejamos así. Ustedes hagan como quieran, como tengan ganas. Entonces, marco la imagen, eso es una cosa importante, o sea, sobre qué voy a crear este vector, es sobre la imagen, entonces la marco primero. Y luego el mismo camino, capa, crear capa, nueva capa archivo shape. El nombre del archivo, voy a estos tres puntitos, le pongo en vez de puntos, líneas. Esto lo puedo poner también, o sea, no tengo por qué hacer un archivo de puntos, uno de líneas y uno de polígonos. Puedo decir un archivo que se llame ciudades, otro archivo que se llame minería. Y los dos son de puntos en una de esas. Entonces yo puedo crear la cantidad de archivos que yo quiera y como yo quiera, como me maneje quizás más cómoda. Ahora ya estoy haciendo uno de líneas, donde puedo poner las vías de comunicación y los cursos de agua, todo junto. Pero eso es criterio de cada una. En el tipo de geometría, cadena de líneas se llama, o líneas. Y bueno, no hacemos esto del nuevo campo, pero sí que también se puede hacer, un nombre y listo, como la vez anterior. Si no lo hago, directamente le doy clic en aceptar y me va a aparecer acá entonces un nuevo vector que se llama líneas, que tiene una línea como dibujito, y que para empezar a editarlo hago lo mismo que antes hice con los puntos. Clic en el lapicito, quiere decir que estoy editando el archivo de líneas. Entonces, ¿qué hago primero? Agarro y me ubico, por ejemplo, quiero marcar toda esta ruta, ¿la ven? De acá hasta acá. ¿Sí? En realidad hay que seguirla, ¿no? Las más importantes, las que más se ven, que son estas, esta otra de acá, esta que cruza, ¿sí? Después acá arriba también entre Córdoba y Carlos Paz, son las que más se ven, esta que cruza la sierra, no mucho más que eso.
si quieren la circunvalación, pero está dentro de Córdoba, así que estas acá abajo, ¿sí? Las que más se ven. Después hay un montón de vías de comunicación menos importantes, pero bueno, no terminamos más el trabajo. Entonces, bueno, voy a marcar como ejemplo esta. La voy a marcar desde acá, que es desde donde yo la veo en la imagen, ¿no? Que parte. Obviamente debe partir desde acá, desde la parte urbana, pero es irrelevante para este caso. ¿Sí? La marco desde el inicio y la voy a marcar nomás hasta la intersección. Entonces, cuando acá puse el lapicito, lo que se habilitó ahora, acá antes teníamos puntos, ahora tenemos líneas. Así que vamos al mismo botón, que ahora dice líneas. Esperen que me ubico bien antes. Voy a este botoncito y ahí ya me aparece para... Voy haciendo clic con el botón derecho, izquierdo al mouse. Voy haciendo clic y se va a ir dibujando una línea que no sé si llegan a ver ahí, capaz que ahora cuando termine la ven mejor. ¿Sí? Y cuando termino, clic derecho. Eso se los dice acá, no se asusten. En edición el lapicito, hacemos clic en añadir línea y, por ejemplo, vías de comunicación y cursos de agua. Acá lo que hay en el ejemplo del PDF es un curso de agua, le da zoom, lo ubica y va haciendo clic con botón izquierdo, tiqui, 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 y para finalizar, clic o doble clic, o yo hice clic con botón derecho nomás y ya está. Clic con botón derecho y listo, y finaliza. Me aparece ese cuadrito que veíamos acá, donde ahora ya no, solamente tengo el ID. Sí o sí necesita un número de identificación eso para hacer algo, ¿no? Digamos, un 1, listo. O el número de la ruta, si quiero le puedo poner. No me aparece el nombre porque no lo puse en este caso. Le pongo 1, aceptar, y listo. Ya tengo el número 1 guardado. Voy a digitalizar, no se ve, pero esto de edición de... Ahí, uy, perdón. Ahí capaz que llegan a ver algo, pero encima con pantalla compartida y todo eso se ve mucho menos. Pero en edición tienen ahí también en el aula un PDF para editar todas estas cosas que estamos haciendo, ¿no? Porque a mí eso es roja, es una línea roja muy, muy finita, que por default el software la puso así, con ese color y con ese grosor. Pero eso todo lo puedo cambiar y lo puedo hacer más ancho para verlo mejor, le puedo cambiar el color para que contraste, por ejemplo, con el fondo. Todo eso está en la parte de edición, que está en este PDF. Herramientas básicas de digitalización y edición vectorial. Después estaba simbología y etiquetado. Acá también habla de cómo cambiar las propiedades. Ahora hacemos uno, pero uno rápido y listo. Entonces, una vez que terminé de marcar las vías de comunicación y los cursos de agua, por ejemplo, acá tenemos que es como uno de los más primero, que es uno de los que más se ve, o más importantes, y acá voy a tener que hacer tiqui, tiqui, o sea, va a ser, no es tan recto como una calle o una ruta, voy a tener que hacer más clic, e ir siguiendo más o menos todo el curso, y listo, hasta el lago. Una vez que lo terminé de dibujar, le saco el lapicito y lo guardo. Algo importante también, para no... Todo esto se va guardando. Si voy a la carpeta acá que hice vectores, fíjense que acá ya me guardó todos estos archivos que son de las líneas y todos estos archivos que son de los puntos. O sea que si se cierra todo esto,
ya está guardado, no se pierde. La imagen también ya la tenía, la había bajado, así que también la tengo guardada en disco, digamos. Pero lo que se puede hacer también, para no perder esto que tenemos acá, todas las capas abiertas y relacionadas entre sí, o sea, hacer un clic a un archivo y que se abra todo junto y no ir abriendo cosita por cosita, eso se puede hacer si se guarda como un proyecto. Entonces, está la opción esta de guardar todo esto como un proyecto, que se guarda en un tipo de archivo de QGIS, es un proyecto de QGIS, y después hago doble clic en ese mismo archivo, me abre todo junto así tal cual como lo guardé, ¿no? Como lo veo ahora. Y no necesito ir abriendo capas, abrir el raster y después abrir el vector y después abrir el otro vector. Eso lo encuentro acá en proyecto y le pongo guardar como. Lo voy a poner ahí adentro y se va a llamar TP interpretación. Listo. Entonces ahí ya le pone un nombre al proyecto, se llama TP interpretación y va a guardar todo tal cual como está con todas estas capas. Y lo guarda, fíjense, voy a ir a la carpeta donde lo guardé, que es esta. Esto es lo que guardé. Lo guarda como un archivo propio de QGIS, que es este QG. Entonces cuando haga doble clic acá, trae todos los archivos que estoy trabajando. Bueno, vuelvo a la receta. Lo que les decía, esto es para cambiar cómo se ve la línea. Nos aparece en simbología. En propiedades de la capa, simbología. Esto está, o el punto también, ¿no? Lo que sea que queramos editar. Por ejemplo, la línea, si hago clic derecho, tengo propiedades, lo mismo que tenía con la imagen raster. En los vectores también tengo propiedades y acá se les puede cambiar el color, ¿sí? Acá nos aparece que la línea es una línea simple. Cuando marco la línea simple, tengo todas las opciones de cambio la puedo hacer más ancha, por ejemplo, a ver si la vemos. Ahí aparece mi hijo. Chanchito, estoy en clase. ¿Te querés quedar? Así. ¿Vale? Les puedo cambiar el color. Por ejemplo, ahora está en rojo, y en rojo no se contrasta mucho porque tengo rojo de fondo, entonces no sé si, por ejemplo, la pongo en verde fluo. Fabri, te dije que te calles, si no te vas. Bueno. Aprende QGIS. Sí, la puedo poner ahí, elijo el colorcito que quiera, aceptar, y fíjense que ahí ahora se ve, antes no se veía nada. Lo mismo los puntos, también acá tengo las propiedades. Y ahora vamos a hacer polígonos, que es el último vector que nos quedaría por ver, que sería para qué tipo de usos. Habíamos dicho. Fabri, basta. Perdón. ¿Qué tipo de usos? ¿Áreas grandes? Claro, puede ser. Puede ser áreas grandes, como habíamos visto, el uso rural y demás. Pero, por ejemplo, acá, en uso urbano, nos están preguntando distintas categorías de uso urbano, que tienen distinta densidad. Si nosotros vemos en la imagen, con la manito, fíjense ahí los colores que tiene, ¿no? En que se ve Córdoba, lo que es azul, y aparte justo está en el centro también, azul más oscuro es porque tiene una densidad urbana muy alta. Lo que es, ya va tirando un celeste, que es todo esto alrededor, es una densidad media, y no sé, quizás por ejemplo acá es una densidad baja, esto es densidad baja, esto es densidad baja. Después, si tienen dudas sobre qué abarcar en cada cosa, le preguntan directamente a Miriam.
Yo no les cuento cómo hacer su trabajo, pero ese tipo de cosas la conversan con ella. Pero el hecho es ese, que para hacer un uso urbano con densidad alta, y bueno, ahí tengo que agarrar y englobarlo en un polígono. Todo esto de densidad media, y voy a tener que hacer un polígono que abarque más o menos desde la circunvalación para adentro, y nos va a quedar, bueno, el de densidad alta acá adentro, ¿no? También. Pero no importa, no estamos sacando superficies ni nada, no pasa nada. Después, lo que es residencial, que ya es toda esta parte, también lo mismo, lo tengo que hacer en un polígono. O sea que yo puse que la ciudad de Córdoba es esta, lo dije con un punto, pero después si quiero hacer una clasificación ahí ya es un poquito más detallada, tengo que usar polígono. Bueno, vamos a hacer los polígonos. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo que antes. Voy a capa, crear capa y nueva capa de archivo shape. Pero, en este caso, cuando lo guardo, acá le voy a tener que decir que sea un polígono. Y le voy a poner un nombre en este caso porque nos está pidiendo varias cosas diferentes. Acá podemos meter el uso urbano, podemos meter, si queremos, si hay alguna, por ejemplo, el predio de Fuerza Aérea lo podemos poner como un polígono también, sí que está justo acá abajo porque es bastante grande. Lo que es uso rural también se divide en subcategorías, agrícola, ganadero y frutihortícola. Estas tres, agrícola, ganadero, ganadero agrícola y agrícola intensivo, pregúntenle a Miriam bien dónde van, porque yo las que conozco o veo más son las agrícolas, ganaderas, que son las de campos más grandes, de tamaño más grande, que ese es uno de los criterios justamente que se utiliza, y las que son frutihortícolas son de tamaño más chico, como estas y como estas de acá arriba, y que están ubicadas muy cerca de la ciudad. Entonces ahí tenemos dos criterios, ¿no? El criterio de tamaño y el criterio de la asociación porque está cercana a la ciudad. Voy a hacer entonces la capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Acá voy a ir a el lugar donde estoy guardando la carpetita y le voy a poner polígonos, en este caso. En tipo de geometría voy a seleccionar el polígono. Sigue siendo el mismo sistema de referencia, y entonces acá le voy a poner, como hicimos con los puntos, el nuevo campo, y le pongo añadir a la lista de campos, y aparece entonces acá abajo el campo nombre. Le doy a aceptar y va a aparecer esta nueva capa, polígonos, con un cuadradito en el árbol de capas, y ahí puedo empezar a marcar. Por ejemplo, puedo marcar también un cuerpo de agua, como el lago San Roque o el dique. ¿Les podía poner un punto? Sí, obvio les podía poner un punto, pero si nos están diciendo cursos de agua por un lado, que es con líneas, y por otro lado cuerpos de agua, bueno, teniendo estos dos cuerpos de agua que son bastante grandes, se pueden marcar bien con un polígono. Por ejemplo, entonces, teniendo marcada la capa shape, pongo el lapicito para empezar a editar y se nos habilita ahora esta otra opción que es agregar el polígono. Chau. Se aburrió. Entonces, hago clic, haciendo clic, ven, se va armando más o menos el polígono. Si ustedes quieren, lo hacen un poquito más lindo que yo, del lago. Con clic izquierdo. Y con clic derecho termino de hacer la figura. Entonces, le pongo 1 como ID y al nombre le puedo poner Lago San Roque. Aceptar y ahí quedó.
Lo mismo que antes, la puedo editar esta capa, voy a guardarla primero, saco el lapicito, me dice guardar, la puedo editar desde las propiedades, como hicimos con las anteriores, y le puedo poner como, ahí se me hizo un polígono donde no veo qué hay abajo, lo puedo poner un poco más transparente, por ejemplo, y acá me aparece el color y el relleno. El relleno, en vez de dejarlo sólido, ¿no? Como sería, acá puedo ponerle con rayitas o con puntos, por ejemplo. Si ponemos ese, van probando ahí cuál les gusta más. Entonces, por lo menos podemos ver un poco qué es lo que hay por debajo y si lo hicimos bien. Estas capas se pueden esconder haciendo clic en la flechita esta que está acá. ¿Ven? Ahí saqué la línea. ¿Sí? Entonces, si está marcado, lo veo. Incluso puedo sacar la imagen si quiero y me quedan solamente los vectores. Y si está puesto, lo veo. Cada vez que voy agregando cosas, conviene ir guardando el proyecto que hicimos siempre acá con el botoncito este, guardo el proyecto, le doy clic y lo va guardando. ¿Qué más? Con estas tres cosas se podría entonces trazar, hacer todo el mapa temático que se pide en el trabajo, que es como la parte más importante del trabajo. Después, bueno, con el informe y también tiene un cálculo de escala. Volvamos a la receta. Bueno, esto era como hacer un polígono. Acá tenemos todos los pasos que estuvimos viendo recién. Acá hay un ejemplo hecho con un polígono, por ejemplo, de un campo, de un lote. Pero son los mismos pasos que antes, ¿no? Le pone el lote 1, por ejemplo, y le queda ya guardado. Y después, bueno, acá justamente hizo lo mismo que hicimos recién, de sacarle el relleno, y lo dejó sin relleno y le puso otro color a la línea, por ejemplo. Eso lo hacen como les guste. Esto del etiquetado, etiquetado es que te aparezca este nombrecito, ¿no? A nosotros solamente nos aparece la figura, la línea, por ejemplo. No nos aparece el nombre de la línea. Si, por ejemplo, hubiésemos puesto ruta 7 a esto, podemos decirle que aparezca en el mismo mapa el nombre de la ruta, y eso está, esa explicación, todos esos pasos para etiquetar, que se llama etiquetar, ponerle el nombre, están en la presentación que se llama Simbología y Etiquetado en el aula, que eso lo habían visto la vez anterior. Bueno, se recomienda eso, siempre ir guardando el proyecto para que se guarden todos los cambios realizados. Y eso sería todo. Bueno, eso sería todo, chicas, como para que ya tienen todas las herramientas como para poder arrancar. Voy a dejar de compartir. Como para poder arrancar a hacer el trabajo, y obviamente nos van consultando. Yo lo que quedé en subirles es ese repasito que hicimos, y capaz que les viene bien. Y bueno, también queda pendiente el TP de escala, que también cualquier consulta nos escriben. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? No, por ahora no. Lo que sí quería preguntar, si tenemos que consultar es por el aula, por el foro. Puede ser por mensaje del aula, puede ser... ¿Qué tienen habilitado? Sí. También en el WhatsApp. No hay ningún problema, también con el grupo de WhatsApp, Ah, bueno, dale. que Listo. quizás es más rápido. Pero bueno, como son varios, no es algo que sea muy difícil, pero la verdad que arrancar con algo de cero lleva un tiempito, entonces está bueno que no, capaz que no se dejen estar mucho, porque se les suman un montón de cosas. Pues está esto, el trabajo práctico, el parcial, qué sé yo, entonces, nada. Ir haciéndolo de a poco, pero sin prisa, pero sin pausa.
Bueno, voy a dejar de grabar. ¿Alguna